生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 91 al 95. Señor Odín, ¿deberíamos ir a Midgard ahora? Preguntó Frigga apresuradamente. Odín estaba a punto de correr a la tierra para enfrentarse al dios malvado, pero entonces recordó algo. No creo que sea necesario. Hay alguien aún más formidable que yo en la tierra. Odín pensó inmediatamente en el anciano. Con el anciano allí, no necesitó intervenir. La gente de varios universos quedó completamente conmocionada por el giro de los acontecimientos. Chopper, ¿qué es eso? ¿Cómo se convirtió la estatua en eso? Luffy, Brock. Esa cosa se parece a ti. Brock, ¿podría ser algún pariente? Ni hablar. Jiraiya, ¿se rompió el sello? Diana, eso parece. La estatua del dios maligno era en realidad un contenedor sellado. La estatua absorbió suficiente fuerza vital para romper el sello. Bruce Wayne. ¿Sabes esto? Impresionante. Diana. Este no es el momento para eso. Piccolo. Esos dos están condenados, ¿no? Geno Otori. De ninguna manera. ¿Qué hacemos ahora? Sengoku. ¿No tiene el universo Marvel un dios llamado Odín? Si él interviene, debería poder con ello. Dan. Eso no es necesariamente cierto. No tiene la obligación de intervenir. Odín. Los rostros de Tony y Natasha estaban de lo más sombríos. Nunca imaginaron encontrarse con algo así. Un dios malvado liberándose de un sello era algo sacado de un cuento, no de la realidad. De repente siento que esas películas sobre romper focas necesitan más impacto, bromeó Tony. No es momento para bromas, dijo Natasha, con el rostro serio y los puños apretados para ocultar sus manos temblorosas. Señor, la energía de esta entidad desconocida es extremadamente poderosa. Ni siquiera un traje marca plena potencia podría soportarla, le informó Jarvis a Tony. Puedo decirlo. Tony no necesitaba que Jarvis se lo dijera. Podía sentir la inmensa presión. ¿Es esta la Tierra? Es diferente a la que conocía. Más primitiva, sin esas plagas molestas. El dios malvado se burló mientras miraba los edificios a su alrededor. Tony y Natasha levantaron las cejas, sabiendo que se refería a la Fundación SCP. Tienen la suerte de presenciar mi resurrección. Veo que ambos tienen potencial. Si se convierten en mis primeros seguidores leales, les concederé un poder y una riqueza inimaginables. El dios malvado miró a Tony y Natasha, exigiendo su lealtad. Lo siento, no me uno a sectas raras. Y soy más rico que tú. Tienes dinero para mí. Puedes usar moneda de otro universo aquí. Incluso en esta situación, Tony no pudo evitar burlarse del dios malvado. Los ojos del dios malvado se entrecerraron y el aire se volvió más frío. Deberías saberlo, no mereces hablar conmigo. La voz del dios malvado estaba llena de intenciones siniestras, haciendo que Tony temblara, a pesar del calentamiento de su traje. Sí, deberías estar en un museo y no me interesan esos lugares. Cuando Tony terminó de hablar, los ojos del dios malvado se abrieron y una fuerza invisible golpeó a Tony, enviándolo a volar a un restaurante cercano. Señor, el traje está dañado en más del 90%. No puede seguir luchando. Informó Jarvis. Ya lo sé. Tony vio chispas volando dentro del traje y se dio cuenta de que las cosas estaban muy mal. Los ojos de Natasha se abrieron de par en par al ver que Tony salía volando. Ni siquiera pudo ver lo que había sucedido. De repente, el área quedó envuelta en una niebla negra, haciendo que el dios malvado pareciera aún más grande. El dios malvado gigante se paró frente a Natasha y la miró. ¿Y cuál es tu respuesta? Ante la pregunta del dios malvado, Natasha se encontró incapaz de hablar, sintiendo como si una mano le apretaba la garganta.
Su cuerpo temblaba incontrolablemente por el intenso frío y un miedo que había olvidado hacía tiempo. Y Natasha se arrodilló lentamente, aparentemente a punto de someterse, pero luego rápidamente se puso la máscara de Sola. Desde detrás del dios malvado, numerosos ninjas de las sombras cargaron, con garras listas para atacar. Pero antes de que pudieran alcanzar al dios malvado, una fuerza misteriosa los suspendió en el aire, aplastándolos hasta convertirlos en humo negro. Interesantes seres con forma de sombra. Te he subestimado, mujer, pero ahora me has enojado. El dios malvado invocó tentáculos oscuros, que envolvieron a Natasha. Con un ligero apretón, Natasha gritó de agonía mientras sus huesos crujían, al borde de romperse. ¡Zas! Un deslumbrante rayo láser y varios pequeños misiles volaron hacia el dios malvado, pero con una simple mirada, el dios malvado hizo que explotaran en el aire. Tony, a lo lejos, fue entonces atraído hacia el dios malvado, incapaz de resistirse. Los humanos son detestables, sin importar el universo. Si no me sirven, serán mi comida. Mientras el dios malvado hablaba, una niebla negra envolvió su cuerpo. Tony y Natasha sintieron una oleada de miedo incontrolable, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Habían visto lo que les sucedía a quienes estaban cubiertos por esa niebla. Pero saberlo no les sirvió de nada. No tenían forma de contraatacar. Todos los que miraban a través de la pantalla contuvieron la respiración, algunos demasiado asustados para mirar. La cara de Nick Fury era la peor de todas. Natasha era su agente principal, y Tony Stark era un aliado potencial crucial. No soportaba la idea de perderlos. Lo siento, invitado de otro universo, pero no puedo dejar que andes por ahí haciendo lo que puedes. Cuando la niebla negra estaba a punto de envolver a Natasha y Tony, se escuchó una suave voz femenina, seguida de un destello de un rayo dorado. Auge. Un rayo dorado impactó al dios maligno, arrasándolo. La niebla negra se dispersó, lanzando a Tony y Natasha por los aires. ¿Qué acaba de pasar? Tony miró hacia arriba confundido. ¿De dónde salió el rayo? Hola, Stark. Aunque es la primera vez que me ves, te he visto muchas veces. Una mujer vestida de blanco, con la cabeza calva y sosteniendo un abanico plegable, descendió del cielo, sonriéndoles a los dos. ¿Quién eres? ¿Por qué suenas como un acosador? Tony preguntó desconcertado. Ya nos conocimos antes. Yo soy el anciano. La recién llegada era, en efecto, la anciana. Como protectora de la Tierra contra amenazas interdimensionales, no podía permitir que un dios malvado de otro universo causara estragos aquí. El anciano. Eres el mago de la pantalla. Natasha exclamó en estado de shock. Hablamos luego. Abordemos este problema primero. La anciana volvió su atención hacia el dios maligno, quien se había levantado. No pudo evitar sorprenderse. Resistir un impacto directo del rayo de Oshtur sin sufrir mucho daño fue impresionante. ¿Te atreves a hacerme daño? Muere. El dios maligno rugió, sus ojos rojos sangre brillaron. Una neblina negra y mortal brotó de su cuerpo, extendiéndose hacia el anciano. La anciana juntó las manos, formando un sigilo circular. Avanzó, desatando una poderosa ráfaga de viento que purificó la niebla negra. Luego combinó dos sigilos en una enorme rueda de fuego, que envió hacia el dios malvado. El dios malvado abrió la boca, liberando un rayo rojo que destrozó la rueda en llamas, dispersando el intenso calor y las chispas con un movimiento de su mano. Al ver este choque mágico, muchos espectadores no pudieron evitar quedar asombrados. Luffy. ¡Genial! ¿Qué clase de movimiento es ese? Nick Fury. ¿Esto es magia? Mordó. Sí, este es el poder de nuestra magia en Kamartag. Novita. ¡Genial! ¿Puedo hacer eso también? Mordó. No sé nada sobre tu libro de magia, pero si estudias mucho, podrías. Novita. Definitivamente estudiaré mucho. Luffy. ¿Puedes enseñarme? Parece muy divertido. One. La magia no es para jugar. Goku. Se ve diferente a la magia de nuestro mundo. Interesante.
Tsunade. Tiene algunas similitudes con las transformaciones elementales del ninjutsu. Mientras todos discutían, el anciano y el dios malvado intercambiaron algunos golpes más, mostrando impresionantes habilidades mágicas. Con razón eres un dios malvado. Eres realmente formidable. La anciana frunció el ceño al dios maligno. No había usado todo su poder, pero el dios maligno aún resistía, y parecía que no había recuperado su máximo esplendor. Quién sabe lo poderoso que sería en su máxima capacidad, posiblemente rivalizando con otros seres extradimensionales. Un practicante de las artes místicas. Este mundo también tiene esas artes. El dios malvado miró al anciano con sorpresa. Pero no parece ser tu poder. Tus artes parecen venir de otra parte. El dios malvado examinó al anciano, notando algunos detalles. Artes místicas. A eso le llaman magia en el mundo SCP. La anciana se preguntó, pero no le dio demasiada importancia. Necesitaba averiguar cómo lidiar con este ser rápidamente. No importa de dónde seas, no me detendrás. El dios malvado rugió, desatando más niebla negra y cargando contra el anciano con la velocidad del rayo. Lo siento, pero este mundo no te pertenece. Dijo fríamente el anciano, abriendo el ojo de Agamotto, liberando la luz de la gema del tiempo. Odín, mirando a través de la pantalla, abrió mucho los ojos. Es la carta del triunfo del anciano. Odín se sorprendió, perdió la compostura y respiró profundamente. Una niebla negra rodeaba a la antigua y el dios malvado estaba a punto de tocarla. Lo siento por tu resurrección, pero es hora de volver a ser una estatua. La antigua sonrió con picardía, girando sus manos. Apareció un dial de tiempo verde, envolviendo al dios malvado. Las manecillas del dial giraban rápidamente en sentido antihorario. El dios malvado, que había estado atacando ferozmente, de repente comenzó a moverse en reversa. La niebla negra y sus acciones se rebobinaron sin control. A medida que las manos giraban más rápido, el cuerpo del dios malvado comenzó a encogerse, emitiendo una niebla negra que se extendió antes de retraerse. Los cuerpos de los muertos por la niebla negra volvieron a la vida, continuando sus actividades como si nada hubiera pasado. Cuando las manecillas del dial se detuvieron, el dios malvado había vuelto a su forma de estatua. Fue como si nada hubiera pasado. Aún atado al tiempo, eso facilita las cosas. El anciano sonrió, aunque la suerte jugó un papel importante. ¿Quién sabe cuán fuerte sería el dios malvado en pleno poder? Se giró hacia Tony Stark y Natasha, quienes la miraban como si hubieran visto un fantasma. No eran solo ellos. La gente de otros universos tampoco podía controlar sus expresiones. Strange. Oye. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? ¿Por qué el dios malvado se transformó en estatua y los muertos revivieron? One. ¿Es este el poder del ojo de Agamotto? Puede controlar el tiempo. Bruce Wayne. ¿Controlar el tiempo? ¿Cómo es posible? Odín. Si es ese artefacto, es posible. Es un artefacto de primer nivel que puede controlar el tiempo. Sanji. ¿Qué? ¿Incluso se puede controlar el tiempo? ¡Qué miedo! Robin. Esto me recuerda a una fruta del diablo sobre la que leí, que podía atravesar el tiempo pero no controlarlo. Sengoku. Espera, vi el tiempo afectar al dios malvado, pero ¿por qué esas personas volvieron a la vida? El anciano. Es la ley de causa y efecto. Esas personas murieron por la resurrección del dios maligno. Al rebobinar al dios maligno a un momento anterior a su muerte, se borra la causa de su muerte y vuelven a la vida. Bruce Wayne. Cambiar la causa y el efecto, es aterrador. Diana. Eso no significa que eres invencible. Cualquier enemigo fuerte puede ser evitado retrocediendo el tiempo. El anciano. Diana, tu idea es buena, pero el tiempo no es algo con lo que se pueda jugar a la ligera. El tiempo implica causa y efecto, y manipularlo imprudentemente puede conllevar grandes riesgos. Luffy. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Doraemon. Creo que ya lo entiendo. Es el efecto mariposa.
Cambiar el pasado sin cuidado podría crear un futuro aún más problemático. Jiraiya. Eso no es necesariamente cierto. Cambiar algunas partes del pasado podría ser algo bueno. Doraemon. No necesariamente. Por ejemplo, si derramas tu bebida favorita y te sientes mal, retrocedes en el tiempo para beberla. Eso podría ser bueno para ti, pero ¿y si la bebida derramada hubiera apagado un pequeño incendio? Sin ella, el incendio podría convertirse en un desastre. Nami. ¿Es realmente tan complicado? Doraemon. Por supuesto. Cambiar el futuro es extremadamente difícil de controlar. Lo que crees que es bueno, en realidad, podría resultar malo. El anciano. Gracias por tu explicación, Doraemon. Tienes toda la razón. Parece que tienes mucha experiencia. Doraemon. Esta experiencia es esencial. En la escuela de robots, nuestros profesores nos enseñaron las graves consecuencias de alterar el pasado. Además, Nobita ha causado problemas varias veces alterando el pasado, lo que ha causado un desastre. Nobita. Deja de revelar mis momentos vergonzosos. Tony Stark. Espera, escuela de robots. ¿Los robots van a la escuela? Doraemon. Por supuesto. ¿De qué otra manera aprenderíamos? Tony Stark. De ninguna manera. Robots que aprenden en la escuela en lugar de cargar datos directamente. Doraemon. De esta manera, los robots pueden comprender mejor a los humanos e interactuar con el mundo. Aprender por sí mismos y pensar por sí mismos los convierte en robots excelentes. Tony Stark. Aprender por sí solo hace a un robot excelente. Tony Stark quedó desconcertado, su cerebro luchaba por procesar esta idea. Trastocó por completo su comprensión. ¿Es eso realmente necesario? En el mundo de Ultraman Dan quedó atónito ante la pantalla. No podía creer que los humanos de otro universo pudieran controlar el tiempo. Era demasiado aterrador. La magia de su mundo no era tan descomunal, y ni siquiera la tecnología de la Tierra de la Luz podía lograrlo. Realmente formidable. Si pudiera aprender esta magia de control del tiempo, Dan no pudo evitar pensar y luego miró el disco del Mar Rojo en su bolsillo. Para evitar accidentes, decidió llevarlo consigo. Mejor no. Dan descartó rápidamente la idea para evitar cosas aún más terribles. En el mundo de One Piece los ojos de Sengoku brillaron mientras miraba la pantalla. Revertir el tiempo. Si tuviéramos eso, podríamos convertir incluso a Barba Blanca en un bebé. Sengoku vio un inmenso valor estratégico en tal poder, pero desafortunadamente, no pudieron obtenerlo. Sin embargo, había visto a Robin mencionar una fruta del diablo que viaja en el tiempo en la enciclopedia de frutas del diablo. ¿Podría haber también una que controle el tiempo? Decidió investigar a fondo. En el mundo de Naruto, Jiraiya miró el ojo de Agamotto en la pantalla, anhelando poseer tal tesoro. Con él podría revivir a Minato. No le importaban las consecuencias. No era solo por él, sino también por Naruto. En el universo DC, Bruce Wayne no pudo evitar pensar en la trágica muerte de sus padres en ese callejón. Siempre quiso cambiar ese desenlace, y ahora veía una solución posible. Pero no estaban en el mismo universo. Si yo pudiera conseguirlo, ¿a quién le importa la causa y el efecto? Bruce Wayne apretó los puños. En el universo Marvel, el anciano abrió un portal y arrojó la estatua del dios malvado a Kamartag. Supongo que esa es tu base, respondió Natasa inmediatamente. Sí. ¿Planeas infiltrarte con nosotros? El anciano le sonrió a Natasa, inquietándola. No se atrevía a provocar a alguien que podía controlar el tiempo. Esta estatua es demasiado peligrosa. Deja que los magos nos encarguemos de ella. Es lo que hacemos. El tono del anciano no dejaba lugar a dudas. Tony solo pudo encogerse de hombros con impotencia. No se atrevió a discutir. Ahora, distribuyamos las recompensas. La voz de la pantalla atrajo inmediatamente la atención de los tres presentes. Felicitaciones al universo Marvel por contener con éxito la estatua del dios malvado y a Black Shook. Las recompensas son para el anciano, Tony Stark y Natasa. Recompensa para el anciano. Fuente mágica e independiente.
Recompensa para Tony Stark. Motor del vacío. Recompensa para Natasha. 300 gramos de NZT-48. Cuando la voz de la pantalla terminó, una esfera de energía brillante apareció ante el anciano. Al ver la esfera, la anciana abrió mucho los ojos. Sintió en su interior una energía mágica increíblemente poderosa, mucho mayor que la suya. La mente de Tony se llenó de información, lo que le provocó dolor de cabeza. Se agarró la cabeza con dolor. Motor del vacío iniciando, vinculando al anfitrión Tony Stark, fijándose en el plano oscuro subdimensional. Funciones adicionales. Extracción de energía oscura, acervo genético de supersoldados de primera generación, definición de materia básica, reescritura de conceptos básicos. La mente de Tony estaba llena de términos desconocidos, lo que empeoraba su dolor de cabeza mientras luchaba por comprender. Natasha, por el contrario, permaneció tranquila, mirando con perplejidad los gránulos azules envasados en su mano. ¿Qué es esta droga? Natasha estaba desconcertada por el NZT-48, ya que nunca había oído hablar de él. Fuente mágica independiente. Contiene una inmensa energía mágica, especialmente diseñada para el entrenamiento de magos. Al colocarse en un lugar, crea una fuente mágica independiente para esa zona, permitiendo a los magos extraerla sin importar la distancia, asegurando así una energía mágica constante y sin agotamiento. La pantalla explicó las funciones de las recompensas. El anciano, comprendiendo el valor de la fuente mágica independiente, primero se sorprendió y luego se llenó de alegría. Ella sabía mejor que nadie la importancia de una fuente mágica. Los magos de Camartag no dependían únicamente de la autoformación. Por sí solos, permanecían como simples aprendices. Para obtener poder rápidamente, hacían pactos con entidades como los Visanti, tomando prestado su poder. La propia anciana tenía pactos con varias entidades de otras dimensiones, extrayendo su poder para alcanzar su nivel actual. Sin embargo, este método tenía un precio. Usar repetidamente el poder de las entidades causaba graves problemas. Pesadillas, pérdida del gusto, enfermedades incurables y más. Incluso los Visanti, los benévolos antepasados de Camartag, exigieron un precio, aunque menos severo que otras entidades. El inevitable coste de usar la magia acabaría siendo demasiado para la ancestral. Una vez que ya no pudiera soportar el precio de sus pactos con los dioses demoníacos, estaría condenada. Por lo tanto, siempre había confiado en el combate cuerpo a cuerpo para enfrentarse a los enemigos, usando la magia con moderación y solo magia elemental que no requería pactos. Pero ahora, parecía que el problema que había afectado al anciano podría resolverse. ¿Qué es el motor del vacío? Preguntó Tony Stark con ansias. Su mente estaba tan llena de nuevos conocimientos que incluso él, como científico, quedó atónito. El motor del vacío proviene de un universo llamado el universo de los superdioses. Funciona como una computadora, modificando el universo mediante una especie de codificación. Cuanto mayor sea el conocimiento y la capacidad de codificación del usuario, más podrá analizar todo lo que existe en el mundo, realizando proezas incomprensibles para la comprensión humana, como distorsionar la materia, teletransportarse espacialmente, alterar la percepción de los demás y mucho más. Ofrece infinitas posibilidades. Al escuchar esta explicación en la pantalla, Tony Stark abrió mucho los ojos. La capacidad de modificar el mundo era aterradora. Entonces no pudo evitar mostrar una expresión de alegría. Como científico de primer nivel, aceptó rápidamente estos conceptos extraordinarios. Usar el conocimiento y la comprensión para codificar y remodelar la realidad. Fue una recompensa hecha a su medida. Tony estaba seguro de ser el mejor científico y programador del mundo. Con esto, sus ideas más alocadas podrían hacerse realidad. Tal vez pueda crear un cañón de plasma, máquinas gigantes e incluso la tecnología del mundo de Doraemon. Tony no pudo evitar imaginarlo. La CPH4 es una droga especial de otro universo. Al ingerirla, puede liberar el 30% del potencial cerebral, otorgando habilidades que superan los límites humanos.
Normalmente, tomar esta droga conlleva el riesgo de colapso físico, pero la versión de recompensa elimina estos efectos secundarios. Tras escuchar la explicación sobre el CPH4, Natasha se quedó atónita. Era una droga que otorgaba superpoderes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible liberar el 30% del potencial cerebral? Tony Stark exclamó inmediatamente en estado de shock, e incluso el anciano estaba un poco inquieto. Incluso el más famoso Einstein solo desbloqueó el 10% de su cerebro. Desbloquear el 30% haría que alguien fuera más que un genio. Ya no sería humano. Como científico, Tony Stark comprendió la importancia del desarrollo del cerebro. La mayoría de la gente solo podía desbloquear alrededor del 5%, pero esta droga podía desbloquear el 30%. Eso era aterrador. ¿Cómo sería un humano con un 30% de capacidad cerebral? Natasha, al oír las palabras de Tony, no pudo evitar respirar hondo. El NZT-48 sonaba increíblemente potente. Si ella lo tomara, ¿qué pasaría? Natasha dudó, preocupada de convertirse en algo inhumano. Pero al pensar en el aterrador dios malvado y en los diversos y horripilantes objetos de contención, sintió un miedo inmenso. Ella creía que era un agente de primer nivel capaz de manejar la mayoría de las crisis. Pero tras presenciar el poder de esos aterradores objetos de contención, se dio cuenta de lo insignificante que era. La sensación de la muerte tan cerca, sin resistencia, era aterradora. Voy a por ello. Natasha respiró profundamente y sin dudarlo, consumió el NZT-48. El anciano y Tony llegaron demasiado tarde para detenerla, observando impotentes cómo ella tragaba la droga, sin estar seguros de qué sucedería a continuación. Al segundo siguiente, Natasha se agarró la cabeza con dolor, se agachó y finalmente cayó al suelo, temblando por todas partes y sudando profusamente como si su cuerpo ardiera desde adentro. «Oye, ¿estás bien?» Al ver a Natasha sufrir, Tony corrió hacia adelante, preocupado, queriendo ayudar pero sin saber cómo. Probemos el motor del vacío. Así se activa. Tony siguió el conocimiento en su mente y dominó rápidamente el motor del vacío. Ingresando datos de Lost, Tony Stark. Activando motor del vacío. Actualmente cargando sistema de guerrero genético, sistema de dimensión oscura, algoritmo de microagujero de gusano, cálculos cósmicos de alto nivel, número de fotogramas 8 y empezando a analizar el objetivo, Natasha Romanoff. 20% analizado y 40% y 70% y 100% y el objetivo se encuentra actualmente en un proceso de desarrollo cerebral acelerado. Más de 200.000 millones de neuronas cerebrales se están activando y evolucionando. ¿Qué? Evolucionar. ¿Es ese el resultado de tener un 30% de capacidad cerebral? Al escuchar el informe del motor del vacío, Tony quedó asombrado. Sentía mucha curiosidad por saber en qué se convertiría Natasha. Y después de un rato, Natasha dejó de temblar y jadeaba pesadamente. Oye, ¿estás bien? Tony preguntó preocupado. Al segundo siguiente, el cuerpo de Natasha se levantó de repente como una marioneta, saltando a una altura increíble antes de aterrizar suavemente. Tony y el anciano quedaron atónitos. Natasha miró a Tony y al anciano, y de repente dijo: Stark, los vasos sanguíneos de tu cerebro laten constantemente. No has dormido en más de 72 horas, ¿verdad? Si no duermes pronto, esos vasos podrían reventar. ¿Qué? Tony se quedó desconcertado. Incluso Jarvis le había advertido sobre esto, pero él lo ignoró, pensando que tenía demasiado que hacer para dormir. ¿Pero cómo lo supo Natasha? Entonces Natasha se volvió hacia el anciano. Tu cuerpo tiene problemas más graves de lo que imaginaba. Mala calidad del sueño, problemas estomacales graves y otros problemas privados que no mencionaré. La mirada del anciano cambió. ¿Acaso Natasha vio más allá de todos sus problemas de reacción? ¿Despertaste algún superpoder? El anciano preguntó. No. Siento que mis sentidos se han agudizado enormemente y mi cerebro procesa la información con una rapidez increíble.
Con solo observar detalles superficiales, puedo descubrir verdades más profundas. Mientras Natasha hablaba, su cuerpo de repente se tambaleó como arena. Tony se frotó los ojos, pensando que estaba viendo cosas. Pero cuando volvió a mirar, el cuerpo de Natasha se estaba descomponiendo en partículas similares a arena, para luego recombinarse y finalmente tomar la forma de Tony Stark. Oye, oye, oye. Al ver a Natasha transformarse en él mismo, Tony Stark no pudo evitar gritar con incredulidad. Luego Natasha se transformó en el anciano, antes de volver a su propia forma. ¿Lo que está sucediendo? Tony preguntó apresuradamente, sintiendo que su cerebro estaba a punto de explotar. Siento que puedo controlar cada molécula de mi cuerpo, reorganizándolas y recombinándolas. Natasha explicó con voz firme. A sus ojos, su cuerpo era una masa de innumerables moléculas que podía manipular a voluntad. Al oír esto, Tony y el anciano quedaron atónitos. No me hables ahora. Siento que tengo la mente sobrecargada de información. Déjame adaptarme. Natasha se sujetó la cabeza, intentando procesar la avalancha de datos sensoriales. Sus sentidos estaban tan agudizados que recibía y procesaba una cantidad enorme de información rápidamente, pero aún necesitaba acostumbrarse. De repente, Natasha agitó la mano, haciendo que un coche cercano levitara. Con otro gesto, arrojó el coche lejos. ¿Telequinesis? No, es más bien como controlar la gravedad. Las pupilas del anciano se contrajeron levemente ante la vista. Bip, bip, bip. El teléfono de Natasha sonó y ella lo contestó. En lugar de contestar, deslizó 2 dedos por la pantalla, haciendo que apareciera un texto de la nada. Llama. Nick Fury. Para Natasha, el teléfono emitía innumerables ondas electromagnéticas. Al mirar a su alrededor, vio ondas electromagnéticas de diferentes colores por todas partes. ¿Qué estás haciendo? Tony, sin poder ver lo que hacía Natasha, preguntó con curiosidad. Su teléfono también sonó. Puedo ver ondas electromagnéticas y usarlas para identificar información de los dispositivos de comunicación, incluida la identidad de la persona que llama. Natasha explicó, deslizando una línea de ondas electromagnéticas sobre el teléfono de Tony. Ella vio que quien llamaba era Pepper Potts y también notó un montón de mensajes de spam. Te llama tu asistente. Contesta mejor. Además, tienes un montón de mensajes spam, incluyendo algunos interesantes. Luego Natasha respondió a su llamada, dejando a Tony en shock mientras revisaba su teléfono para verificar su afirmación. Romanoff, ¿estás? Furia, no hables todavía. Nick Fury estaba a punto de preguntar sobre la condición de Natasha cuando ella lo interrumpió, dejando a Fury confundido. Puedo ver S.H.I.E.L.D. a través de tus ojos. La visión de Natasha mostró su sede de S.H.I.E.L.D. con agentes trabajando por todos lados. ¿Qué? Fury miró a su alrededor, desconcertado. Me he conectado a tus ondas cerebrales a través del teléfono, lo que me permite ver lo que tú ves y leer tus pensamientos. ¿Quieres que los diga en voz alta? Al oír las palabras de Natasha, un sudor frío le corrió por la espalda a Fury. La idea de que ella leyera su mente y viera a través de sus ojos era aterradora. Combinado con los superpoderes que había mostrado, Fury estaba conmocionada y extasiada. Cuanto más fuerte se volvía Natasha, más beneficioso era para S.H.I.E.L.D. Natasha, regresa aquí inmediatamente. La Furia instó. Comprendido. Natasha colgó y miró al desaliñado Tony. Me voy. Por cierto, tu traje tiene algunos defectos de diseño. Te sugiero que los arregles así. Natasha señaló algunos problemas detallados con el traje de Tony que él no había notado, dejándolo asombrado. Este era el poder de desbloquear el 30% del cerebro, convertirse en la persona más inteligente y obtener numerosos superpoderes. El potencial humano era increíble. La anciana estaba igualmente conmocionada. Creía ser la cumbre del potencial humano, pero la demostración de Natasha sugería lo contrario. ¿El cerebro humano guarda tantos secretos o solo los descubre esa droga? El anciano reflexionó. Tony la miró. Hasta que nos volvamos a encontrar, Stark.
El anciano abrió un portal de regreso a Kamartar. Todas las mujeres tienen superpoderes ahora. Tony murmuró mientras observaba a Natasha abordar el Kinghead. HMPH, incluso si desbloqueas el 30% de tu cerebro, sigo siendo el genio supremo. Yo también puedo. Tony recuperó la confianza y se dirigió hacia el Kinghead, solo para recordar que su traje estaba sin energía. Arrastró la pesada armadura hacia el avión. Natasha, que no quería esperar mucho, utilizó sus nuevas habilidades para envolver a Tony en un campo de energía y subirlo al jet. Romanov, los pilotos están muertos. ¿Qué deberíamos? Coulson habló con nerviosismo, encontrando a la nueva Natasha intimidante. No te preocupes. Puedo controlar las ondas electromagnéticas. Las pupilas de Natasha se dilataron y los controles del jet se activaron solos, cerrando la escotilla y encendiendo los motores. A pesar de que nadie controlaba físicamente el avión, este voló sin problemas, dejando a Coulson y Tony sin palabras. Por cierto, en la pantalla falta la recompensa de alguien. James Rhodes. La voz de la pantalla interrumpió. A Tony le sorprendió que Rhodey también tuviera recompensa. Bueno, sí que noqueó a Blackshoot, así que tenía sentido. Esta pantalla olvidó una recompensa. ¡Qué gracioso! Tony pensó. Ahora otorgamos a James Rhodes. Lanzamisiles Cristal Vine. En el universo de los SCP, existe un cristal conocido como bit de cristal. Es una enorme estructura cristalina que se asemeja a las enredaderas de los árboles. Su aterradora propiedad es que explota, esparciendo fragmentos por todas partes. Cuando los fragmentos entran en contacto con cualquier material u organismo, lo transforman en más cristal. Después de 2 horas, los nuevos cristales explotan, esparciendo más fragmentos, expandiéndose continuamente y transformando más materia. La bit de cristal es increíblemente difícil de destruir. Incluso si se rompe, sus diminutos fragmentos transforman otros materiales. Afortunadamente, no afecta al cuarzo, por lo que la instalación de contención utiliza jaulas de cuarzo para contener todas las vides de cristal, impidiendo su propagación. La instalación de contención desarrolló el lanzamisiles bit de cristal, que libera fragmentos de bit de cristal al impactar, convirtiendo a los enemigos en cristal. También libera cuarzo para limitar su propagación. Final del